en el tiempo de alabanza pues se ha cantado el himno o un himno de una parte del Salmo 37 y es de ese salmo que en esta mañana quiero compartir. Será los primeros versículos del Salmo 37, vamos a leerlos. Salmo 37 del 1 al 9. Dice, no te impacientes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los malhechores, porque como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en el Señor y haz el bien. Habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No envidies a quienes prosperan en su camino, ni a quienes practican el mal, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Pues hasta aquí la lectura, y que el Señor bendiga su palabra entre nosotros. Quizás el versículo más conocido de este salmo es el versículo 5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Y creo que este salmo y este versículo concretamente pues es como un texto muy, muy apropiado para un tiempo como el que vivimos. Estamos en el inicio prácticamente de un nuevo año. Y qué mejor deseo para este año que tenemos por delante el encomendar nuestro camino, nuestra vida en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque ahí es donde estamos seguros. Porque ahí es donde hay esperanza para nosotros. Porque encomendarnos al Señor, como veremos, implica desechar tantas otras cosas que nos perjudican. Al pensar, pues, en un nuevo año como el 2025 que acabamos de empezar, qué bueno poder encomendarnos a nuestro Dios con la confianza de que es donde mejor estamos. Vamos a situarnos en el contexto general del Salmo para entender mejor su mensaje. El autor de este Salmo parece ser un hombre mayor. Dice el versículo 25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Es decir, un hombre ya de edad avanzada, un hombre mayor, un hombre con experiencia en la vida, puede decir, joven fui y he envejecido, pero no he visto desamparado ni a su descendencia, no he visto justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Esta es la consecuencia, el testimonio de este hombre es la consecuencia de lo que dice en el versículo 5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Y este hombre puede decir, el Señor ha hecho esto en mi vida. Joven fui y he envejecido, pero no he visto ningún justo que padezca. Pues este hombre nos intenta transmitir a una generación más joven el conocimiento que ha adquirido mediante la palabra de Dios
y mediante la experiencia personal. El Salmo plantea un problema que muchas veces a lo largo de la historia ha golpeado al creyente. Un problema que a través de todos los tiempos ha sido para algunos un problema, valga la redundancia. Era un postulado generalmente aceptado, que Dios bendice a los justos y castiga a los impíos. Y esto muchas veces ha sido un problema. ¿Cómo podemos entender que el impío prospere, tenga una vida aparentemente feliz, placentera, y el creyente, el justo, padezca, y a veces padezca duramente situaciones difíciles? ¿Cómo es posible esto? Y más si, como entendían y entendemos, Dios bendice a los suyos, a los justos, y Dios castiga a los impíos. Pero es obvio que muchas personas perversas gozaban y gozan de prosperidad material, mientras que los santos, los rectos, son afligidos con dolorosas calamidades. Y este hecho siempre ha constituido el gran reto de la fe. Y en la palabra tenemos tantos ejemplos. Y por mencionar quizás el más conocido, alguien como Job. ¿Cómo sufrió? Un hombre justo y fiel a Dios. ¿Cómo sufrió? Leemos en Job, podríamos leer muchos textos más, pero capítulo 2, versículos 9 y 10. Después de perder tantas cosas, sus hijos, parte de sus propiedades, sufrir una enfermedad él mismo molesta, muy molesta, la mujer, su esposa, le dice: ¿aún te mantienes en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Si Dios te bendice, ¿cómo puedes creer todavía en Él con todo lo que está sucediendo en tu vida, con todo lo que estás sufriendo? ¿Cómo puedes? Y Job le dice: hablas como una de tantas insensatas. ¿Acaso solo vamos a recibir de Dios las bendiciones y no las calamidades? Un hombre justo sufre mucho, y sufre aún el desprecio de su esposa. Pero él se mantiene firme en su fe. Él se mantiene firme. Y a pesar de todo, es imposible dar una respuesta adecuada a estos interrogantes. Pero porque los misterios de la providencia de Dios solo pueden aclararse a la luz de la escatología cristiana. Pero aunque esto es cierto, llegamos a una conclusión. La actuación de Dios es sabia y buena. Siempre la actuación de Dios es sabia y buena. Dios nunca, jamás
deja de ser justo. Ese es uno de sus atributos. Dios es justo. Y al final Él pondrá de manifiesto tanto la bendición reservada para el justo como la atribución negativa de condenación del impío. Ahora, sea cual sea la situación presente de cada uno, la fe, especialmente de los creyentes, ha de continuar apoyándose firmemente en la perfección de Dios, cuya palabra final establecerá definitivamente el orden y la justicia. Fijémonos en la vida de otro gran hombre de Dios, Moisés. El gran capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos, que describe características de los héroes de la fe. Nos habla, entre otros, de Moisés. Y en el versículo 11, capítulo 24, versículos 24 a 26, dice: por la fe Moisés, siendo ya adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. ¡Qué decisión tan extraña! Un hombre como Moisés, criado en el palacio de Faraón, con todos los beneficios de ser hijo de la hija de Faraón, con poder disfrutar de todos los placeres que la vida nos ofrece, con poder disfrutar de todas las riquezas materiales que tenía a su alcance, todo eso lo rechaza. ¿Por qué? Porque consideró que sufrir el oprobio por causa de Cristo era una riqueza de más valor que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Moisés era un hombre del pueblo de Dios, criado con su propia madre en el conocimiento y en el temor de Dios. Y él prefirió eso que todo lo que el mundo, el palacio de Faraón le ofrecía, porque tenía la mirada puesta por la fe en el galardón. Y eso es lo que al final da sentido a nuestra vida. No las cosas que el mundo nos ofrece, sino lo que nos ofrece la fe en ese Dios único que nos ama. Quisiera dividir la predicación de esta mañana en 3 puntos. En esta primera parte del Salmo que meditamos hoy. El primer apartado, el primer punto, versículos 1 y 2, tiene que ver con un estado de ánimo. Y ese estado de ánimo es la perplejidad. Fijaos, el salmista empieza este salmo entrando, como diríamos hoy, a saco. No te impacientes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los malhechores, porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. No te impacientes, no tengas envidia. Había perplejidad en su vida, como decíamos. ¿Cómo es que los que no creen en Dios prosperan? Y los que creemos en Dios, pues tantas veces pasamos por necesidades de diferente tipo. No te impacientes,
no tengas envidia. Lo que produce la impaciencia y la envidia es ver, como decíamos, a los malignos, a los inicuos que prosperan. Y nosotros que creemos en Dios, que confiamos en Dios, ¿cómo no prosperamos? ¿Cómo pasamos necesidades? No te impacientes. Da valor a lo que realmente tiene valor. Confía, espera en lo que Dios tiene para ti, aunque tengas que pasar por momentos difíciles. El salmista dice, no te impacientes, no tengas envidia, porque como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Y esto tiene que ver con la temporalidad de la vida, con la transitoriedad de la vida. La vida no es larga, la vida no es lo que muchas veces pensamos, que la vida la tenemos por delante para disfrutarla durante años y años y años. ¿Y cómo podemos disfrutar la vida? Pues cuanto más tengamos, mejor disfrutaremos. Pero dice la palabra que no es así, que la vida es transitoria. Leemos en Isaías capítulo 40, los versículos 6 a 8. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopla en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, la hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra de Dios, de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Qué es lo que da valor a nuestra vida? No son las posesiones materiales, no es lo que este mundo busca. Lo que da valor a nuestra vida es lo que permanece. Y lo que permanece es la palabra de Dios. Todo lo demás pasa, tiene su principio y su final. Es como hierba que nace, es preciosa, pero se seca y perece. Por lo tanto, debemos fijarnos en aquello que no se pierde, aquello que permanece para siempre, que es la palabra de Dios. Por lo tanto, ante cierto estado de ánimo lleno de perplejidad, de no saber o de no explicarnos lo que sucede a nuestro alrededor y en nuestra propia vida, no te impacientes, no tengas envidia. La vida es transitoria, pronto se termina, y lo que debemos buscar es aquello que no tiene fin, aquello que permanece para siempre, la palabra de Dios que es viva, que es eficaz, que es permanente. Segundo punto, versículos 3 al 7. Encontramos aquí cuatro pasos para producir un cambio. Y cada uno de estos pasos va acompañado de una promesa de Dios. El primer paso, confía en el Señor, versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. No te impacientes, no tengas envidia.
¿cómo salir de ese estado de ánimo? Lo primero, confía en el Señor. Confiar en Dios. Esto es fe. Y fe en la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Dios no nos falla. Dios cumple todo lo que dice, todo lo que promete, todo lo cumple. Aunque a veces estemos envueltos de tinieblas, aunque a veces, como dice el salmista en el Salmo 23, aunque pase por valles de sombra y de muerte, no temeré. Mi confianza está puesta en ese Dios fiel. Es necesario tener la certidumbre, la seguridad de que Dios tiene el control de todos los acontecimientos en nuestra vida, por pequeños que nos parezca o que incluso nosotros mismos llegamos a desconocer. Dios tiene el control de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Por eso, debemos confiar en Él. Y confiar en Él nos lleva a vivir esa vida de fe. Porque la fe es confianza. Y cuando confiamos en el Señor y cuando crecemos en el conocimiento del Señor, estamos desarrollando nuestra fe en Él. Y conforme vamos confiando en el Señor, nuestra vida cambia y dice el texto que te apacentarás de la verdad. La verdad es lo que nos da paz, nos da tranquilidad, aumenta día tras día nuestra confianza. Apacentarnos en la verdad es descansar en las promesas de Dios. Es descansar en la fidelidad de Dios. Por eso confía en el Señor y haz el bien. No te dejes llevar por la perplejidad, por el asombro que hay alrededor tuyo. No te dejes llevar por ello. Confía en el Señor y haz el bien. Y la promesa, habitarás en la tierra. Y esta frase, que para nosotros quizás no tiene demasiado sentido, sí que la tenía para los hebreos, para los israelitas, porque les recordaba la conquista de la tierra prometida. Cuando salieron de Egipto estuvieron 40 años, 40 largos años, sufriendo en el desierto. Y llegaron a conquistar la tierra porque Dios lo había prometido y era su destino, era donde ellos iban. Y conquistaron esa tierra. Después Josué, cuando ya están allí, les recuerda: habéis conquistado esta tierra sin pelear por ella. Coméis de ella sin haberla labrado. Dios ha sido fiel a su promesa. Dios os ha traído aquí con su mano poderosa. Él ha preparado el camino. Él ha echado fuera todos los que habitaban esta tierra. Y os la ha dado a vosotros sin trabajar por ella. Habitarás en la tierra. Es también el tema de la segunda bienaventuranza con las que empieza el Sermón del Monte. El Sermón del Monte empieza con una serie de bienaventuranzas
Y la segunda de ellas, versículo 5 del capítulo 5 de Mateo, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Segundo paso es versículo 4. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en el Señor. Frente a ese estado de perplejidad, dice el salmista, confía en el Señor, deleítate en el Señor. Lo que más debemos desear no es la prosperidad. Eso lo dejamos para la gente que no conoce a Dios, que solo desea prosperar, deleitarse en las cosas materiales, en lo que les produce prosperidad material. No debemos deleitarnos en ello, sino debemos deleitarnos en Dios mismo. Deleítate en el Señor. Es decir, tener una comunión íntima, una comunión espiritual con Dios. El deleitarnos, el disfrutar de su presencia. En definitiva, una profunda y sincera actitud, una profunda vida de adoración. Podríamos hablar mucho de la adoración, pero no tenemos tiempo para hacerlo. Pero solo apuntar que la adoración no es solo lo que hemos hecho esta mañana. Esta mañana hemos tenido un tiempo de adoración, como cada vez que nos reunimos en nuestro culto, tenemos momentos de adoración. Pero cuidado, la adoración no es solo cantar canciones que nos invitan a pensar en nuestro Dios, que nos mueven a la oración a nuestro Dios. No es eso solo. Nuestra vida ha de ser una vida de adoración. Y eso se cultiva cuando estamos en comunión con Dios, cuando vivimos toda nuestra vida, todo nuestro tiempo en esa relación íntima con Dios. Y puedes pensar quizás, bueno, a ver, estoy en el trabajo, no es el momento de vivir esa relación de la que hablas con Dios. Pues sí que es el momento, ¿cómo no? Estás en el trabajo y tienes tus dificultades laborales y tienes tus compañeros de trabajo que te están hablando de cosas que tú no crees. Es el momento, siempre es el momento de depender de Dios, de decirle al Señor, Señor, úsame aquí donde estoy y con quien estoy, para poder compartir quién eres tú. ¿Quién eres tú? La presencia de Dios en nuestra vida ha de ser una presencia permanente. Y como dijo Moisés a Dios, cuando Dios le dijo, mira, levanta el campamento y sigue el camino, en el desierto, Moisés le dijo, Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Y esa ha de ser nuestra actitud. Señor, que tu presencia esté con nosotros cada instante de nuestra vida. Y aquí viene también la promesa del Señor. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y aquí hemos de ser también cuidadosos y serios.
Dios dejará de concedernos muchas cosas que no nos convienen. Cuando pedimos a Dios, muchas veces pedimos cosas que no nos convienen y lo sabemos. Dios nos concederá todo aquello que responda a su voluntad. Por eso, cuando vivo esa vida de intimidad con Dios, esa vida de relación profunda, de adoración con Dios, nuestros deseos concordarán con los de Dios y consecuentemente se cumplirán. ¿Cuántas veces hemos experimentado cosas de Dios que no esperábamos? Y Dios nos las ha concedido. Pero hemos de ir con cuidado, porque hay corrientes dentro de nuestro campo evangélico que exageran. Un amigo, pastor, hace años me regaló un libro. Cuando vi el título dije, uy, no me gusta. No, ya lo sé que no te gusta, pero léetelo. Léetelo porque quiero que entiendas lo que este hombre dice y por qué hay tanta gente que cree lo que cree. Y bueno, empecé a leer el libro. Debo decir que no lo leí del todo. Ya cuando vi claro por dónde iba, pues dejé de leerlo. En definitiva, lo que decía es que, mira, si tú eres creyente, si tienes fe en Dios, pídele lo que quieras. Si lo pides con fe, Él te lo dará. Y entonces ponía algunos ejemplos en su propia vida. Era un hombre americano. Él dijo, yo como ministro de su iglesia, de la iglesia de Dios, no puedo tener cualquier coche. Entonces tengo que tener un gran coche, el mejor coche. Y oré a Dios por el mejor coche y Él me lo dio. Las cosas no van así. No van así. Dios te dará el mejor coche si Él quiere. Pero no se lo pidas. Si necesitas un coche, de verdad, pídele que te dé un coche. Y si te da un 600, que ya no existen, pero cógelo con gratitud. Y Dios te lo ha dado. Pero no exijas que te dé un supercoche, el mejor coche del mercado. No va así. Pídele a Dios lo que Él te puede dar. Y Él te lo puede dar todo, todo. Pero, ¿te conviene? O hay cosas que si te las da, te apartarán progresivamente de Él. Porque tu confianza estará más en lo que tienes, en lo que pides, que en el Dios que te puede dar todo lo que Él quiera. Deleítate, pues, en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando, fruto de ese deleite, lo que tú pides y lo que Dios quiere hacer contigo se juntan. Tercer paso, encomiéndate al Señor, versículo 5. Encomienda al Señor tu camino,
confía en Él y Él hará. La exhortación nos invita a descargar toda preocupación en las manos de Dios para que Él actúe y no nosotros. No es esta una actitud fatalista, no es una actitud que se somete pasivamente a las determinaciones ciegas del destino. No lo es. Es la actitud de aquel que conoce a Dios y sabe que Él controla todas nuestras circunstancias, tanto del presente como del futuro. Encomendarse a Dios es lo mejor que podemos hacer. Por eso el salmista le transfiere todos sus problemas, sus necesidades, y puede decir: encomienda al Señor tu camino. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 5 y versículo 7, escribe: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros. Encomendarnos al Señor significa poner en sus manos nuestra vida, presente y futura. Nuestra vida al empezar este año y a lo largo de todo el año y el año siguiente y el otro hasta que lleguemos a su presencia. Eso es lo que implica encomendarnos al Señor y echar nuestras inquietudes, nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Quién nos cuida mejor que Él? Nadie, ni nosotros mismos. Tantas veces no sabemos qué hacer, tantas veces nos abatimos por enfermedades, por circunstancias negativas que estamos pasando. Dios nos dice: echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y la promesa en este caso: Dios actuará, Dios obrará. Entonces, por lo tanto, se hará evidente que es mucho mejor esperar en el Señor que actuar precipitadamente, que es nuestra reacción habitual. Actuamos con precipitación frente a los peligros, frente a las necesidades. No lo hagamos. Esperemos, encomendémonos al Señor y Él hará. No actuemos precipitadamente con los recursos de nuestra propia sabiduría humana. Tantas veces queremos reaccionar con los recursos de nuestra sabiduría, de nuestra mente humana. Lejos de eso, encomendemos nuestra vida al Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y el cuarto paso, versículo 7. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No envidies a quienes prosperan en su camino, ni a quienes practican el mal. Guarda silencio. Qué difícil es guardar silencio en muchas circunstancias, sobre todo en circunstancias adversas. Somos capaces de defendernos, de responder con una defensa a ultranza basada en nuestra reacción propia, en nuestra sabiduría. No, guarda silencio.
porque guardar silencio es más sensato que multiplicar palabras de queja. Es preferible guardar silencio al acaloramiento del debate, de la discusión, al enojo y a tantas reacciones en contra de Dios. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Y ahí está la clave. Espera en Él. Esa es la consecuencia de guardar silencio. Espera en el Señor. Y cuando es así, cuando guardas silencio, cuando esperas en el Señor, hay una exhortación. No envidies a quienes prosperan en su camino. Es decir, no te compares con aquellos que prosperan, a los que la vida les va perfectamente bien. No, no te compares a ellos, ni a quienes practican el mal. Tú, como decía en el versículo 3, confía en el Señor y haz el bien. No hagas el mal, guarda silencio y espera en el Señor. No envidies a los que prosperan ni a quienes practican el mal. Espera en el Señor. Y el tercer punto, versículos 8 y 9, el Señor vindica a los suyos. Esta primera parte del Salmo se cierra con unos consejos que de alguna manera resumen todo lo anterior y vindica al justo. Dice el versículo 8, desecha, deja, no te exasperes. ¿Por qué? Desecha la ira y el enojo. Ese no es un buen camino. No te exasperes. ¿Por qué? Porque si haces eso, lo que estás haciendo es obrando el mal. Dice el versículo 9, porque los malignos serán destruidos. Esta es la consecuencia de vivir lejos de Dios, vivir con nuestra mente puesta en las cosas de aquí, en las cosas de este mundo, con la mente puesta en el bienestar que produce los bienes materiales. Cuando hay personas que solo creen en lo material, cuanto más tienes, más seguridad tienes de que la vida te irá bien. Eso lo piensa tantísima gente, ¿verdad? Pero la palabra no nos enseña esto. Desecha la ira y el enojo, no te exasperes, no sea que obres mal, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Si esperas en el Señor, heredaremos la tierra, como lo hicieron los israelitas en el desierto, llegaron a la tierra prometida. Y nosotros estamos aquí de camino hacia la tierra prometida, hacia esa tierra que heredaremos. Pero hay una condición. Y la condición se encuentra en esa pequeña palabra, porque los malignos serán destruidos, pero,
hay un pero. Y cuando en la Biblia aparece un pero que nos va a mostrar un contraste, léetelo de nuevo, medita en ello, porque ahí hay algo importante. Pero, ¿qué sucede? Como contraste con los malignos que serán destruidos, como contraste con eso, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde está mi esperanza? En definitiva, después de lo que hemos estado considerando, nuestra esperanza está en las cosas de este mundo, está en los bienes materiales, o nuestra esperanza está en las promesas de Dios, en esperar a Dios. Y esa es la auténtica esperanza, esperar en Dios. Porque Dios es el que tiene toda esperanza, el que nos ofrece toda esperanza, el que nos llena de bienestar, no material, por supuesto, pero es el bienestar que vale la pena tener. Esperar en el Señor, vivir como Él quiere que vivamos. Y esta es la gran promesa de la palabra de Dios. Los que esperan en el Señor heredarán la tierra. En el libro del profeta Isaías hay una promesa que se repite en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis: cielos nuevos y tierra nueva. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro destino. Y no debemos de perder el norte en cómo conseguirlo, en cómo vamos hacia ahí. Debemos esperar en el Señor, porque su promesa es que si confiamos en Él, que si encomendamos nuestra vida a Él, que si le adoramos guardando silencio ante Él, Él nos dará lo que ha prometido: cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cuándo será? ¿Dónde será? No lo sé, pero al final es así. Dios es un Dios justo y un Dios que cumple sus promesas. Y terminamos. ¿Qué perspectivas tengo para este año que acabamos de empezar? ¿Cómo será mi camino? ¿Será un camino como tanta gente en este mundo, un camino en que se olvidan de Dios? O muchos se acuerdan de Dios cuando hay alguna necesidad o cuando asisten a algún acto religioso. Nosotros estamos aquí porque creemos en un Dios que salva, creemos en un Dios que nos fortalece, en un Dios que nos protege, en un Dios que ha puesto su esperanza en nosotros. Pero estamos en este mundo y quizás en este año pasaremos por crisis personales. Quizás tendremos problemas en el trabajo, en la economía, problemas en relaciones personales, problemas de enfermedad. Escuchemos el consejo del salmista. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Que así sea, queridos hermanos y hermanas,
y que Dios nos bendiga en este nuevo año que acabamos de empezar. Amén.